Cordial saludo, mi nombre es Luis Antonio Laguada Martínez, estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la UNAM, curso Física Moderna, periodo 1604, acá está mi documento. Vamos a hablar del componente práctico, en este caso la práctica 1, radiación de cuerpo negro. Sí, en este caso la radiación de cuerpo negro, vamos al objetivo de interpretar un fenómeno de radiación emitida por una lámpara incandescente utilizando el concepto de radiación de cuerpo negro y verificar la ley de desplazamiento de Wien. Entonces, acá vamos a ir a un simulador en el cual vamos a desarrollar el ejercicio, acá familiarizándonos con él. Vamos a tomar en este caso acá los valores de las temperaturas que hemos tomado del estudiante 3, en este caso 4500, 3100, 6100 y 8700 grados Kelvin. Entonces acá yendo a nuestro simulador, pues hemos tomado las temperaturas para cada uno de ellos, para 4500, para 3100, hemos tomado los valores de densidad de potencia espectral, longitud de onda y intensidad. Lo hemos tomado en cada uno de ellos, ¿sí? Y acá para cada una de las temperaturas. Hemos tomado la temperatura 1 y 2 y la 3 y 4 y acá está la gráfica, por lo menos la temperatura 3 y 4 de 6100 y 8750. Estos valores los hemos tabulado, acá la longitud de onda máxima, la intensidad y la densidad espectral. Con ellos hemos acá analizado los datos, entonces se puede evidenciar que a medida que se aumenta la temperatura, también se aumenta la densidad de potencia espectral, así como la intensidad. Por otra parte, se observa que la longitud de onda se va haciendo cada vez más pequeña. Si cae la temperatura, esto entonces pasará a lo contrario, los valores pasar lo contrario, para valores de temperatura de 3100, 4500 y 6500, 6100, perdón, se estarán en el espectro visible, mientras que para valores de temperatura de 8750 o mayores ya se está en el rango ultravioleta. Entonces, bueno, acá vamos a ir al simulador para verificar eso. Entonces, sí, efectivamente, pues acá tenemos para 3100, tenemos la densidad de potencia espectral, tenemos la longitud de onda de 0,935 micrómetros y acá tenemos pues la intensidad. Si le damos acá, podemos tomar nuestra temperatura de 4500, ¿sí? Y vamos a ver también entonces acá la densidad de potencia espectral, la longitud de onda. Bueno, de manera similar lo hemos hecho también para las otras temperaturas, ¿sí? Entonces acá volvemos a nuestro documento. Y entonces, bueno, acá tenemos que para una temperatura 1 de 4500 se tiene un pico de 644 nanómetros, para la de 3100, 935 nanómetros, para la de 6100, 475 y para la de 475, para la de 6475 y para la de 8750, 331. Bueno, acá para las hemos tomado, de acuerdo a estas tablas, hemos graficado la longitud de onda con respecto a la temperatura. Bueno, acá se puede observar que a medida que se incrementa la temperatura, el cuerpo brilla con colores correspondientes a longitudes de onda cada vez más pequeñas del espectro electromagnético, es decir, a mayor temperatura, menor longitud de onda. Acá también hemos graficado la temperatura con respecto a la densidad de potencia espectral y podemos ver que o se evidencia que al realizar un incremento en la temperatura, la densidad de potencia espectral también se incrementa. Es decir, la densidad de potencia espectral es directamente proporcional a la temperatura. Acá también hemos graficado la longitud de onda máxima con respecto a la intensidad. Entonces podemos ver entonces que al analizar la gráfica, al analizar la gráfica se puede ver que a medida que la longitud de onda se va haciendo más pequeña, la intensidad de potencia por unidad de área, o sea, el área bajo la curva, se va incrementando. Acá, bueno, ya pasando a la parte del efecto fotoeléctrico, bueno, acá tenemos el objetivo que es aplicar los conceptos aprendidos del efecto fotoeléctrico para estudiar el funcionamiento de fotoceldas que se emplean para controlar el encendido automático, el encendido y apago automático del alumbrado público. Tenemos una introducción de funcionamiento de las fotoceldas y bueno, acá nos dirigimos a la práctica. Entonces, para ello vamos a ingresar a este simulador en el cual, de acuerdo a los materiales asignados, acá tenemos que hacer una aclaratoria. Se tomó el estudiante 3, pero el material zinc y la plata no se pueden evidenciar en el simulador, por lo tanto se tomaron dos materiales que no fueran tomados por ningún otro estudiante, como es el hierro y el magnesio. En base a ellos hicieron la práctica. Entonces acá, para entender el funcionamiento, calcule la energía de los fotones que se encuentran en el rango visible del espectro y determine la función trabajo mínima que debe tener un material para expulsar electrones. Bueno, acá primero que todo hemos calculado la función trabajo, en este caso, tomando en cuenta que para este punto la energía máxima es cero. Entonces la función trabajo es igual a la constante de Planck por la frecuencia o la energía total. Entonces acá para el magnesio, como podemos ver, a una longitud de 337 se empieza a emitir fotoelectrones con una frecuencia de 8.9, 8.90. Entonces acá en base a esa frecuencia llamo la función trabajo que es 3.68. Para el hierro también tenemos que a 276 se empieza a emitir electrones. Entonces acá la función trabajo
calculándola en base a la frecuencia que nos da, que es 1,09 por 10 a la 15, esta función de trabajo de 4,5 electronvoltios. Para el potasio también tenemos de manera similar. Hemos tomado una de 540, la longitud de onda, para una frecuencia de 556 por 10 a la, de 5.56 por 10 a la 14. Entonces nos da que la función de trabajo es 2,29, eso es aproximadamente 2,3, perdón. Y entonces acá dentro del espectro, recordando, ahora llamo la energía de los fotones que se encuentran dentro del rango visible, ¿sí? Entonces recordando que este va de 380 a 780. O sea, acá para ello la energía de los fotones va a ser, en este caso para el magnesio, va a ser igual, tomando una longitud de onda del rango de 450 nanómetros, la energía nos da 2,75 y tomando en cuenta que esta es la energía total, si le restamos la función trabajo, entonces tenemos la energía máxima y entonces por lo tanto es menos 0,91 electronvoltios, acá no se va a emitir electrones. Y para el hierro pasa de manera similar, a una longitud de onda de 500, pero eh, nos da, si esta es la energía total, la restamos de la función trabajo, nos da una energía máxima de menos 2,08, tampoco va a haber emisión de electrones. Pero ¿qué pasa para el potasio? Para el potasio, a una longitud de onda de 400, como pudimos ver, él está dentro se puede ver, él está dentro del espectro visible, entonces acá restamos la energía total menos la función trabajo, nos da 0,812. Acá se puede ver que sí hay emisión de electrones. Entonces acá nos dicen, en el paso 3 demuestre el simulador, se muestra usando el simulador que los materiales asignados emiten fotoelectrones dentro del espectro visible, ¿sí? Entonces toman los pantallazos. Entonces acá vayamos a nuestro simulador. Mencio 330. Vamos a verificar el hierro, pasa 0 a 276. Si verificamos entonces para una longitud de onda de que empieza a emitir el vídeo, él sí está dentro del rango, leemos a nuestro documento y podemos ver entonces acá los pantallazos, ya lo hemos colocado para 380, tanto el hierro como el magnesio, y acá vemos que el potasio efectivamente pues sí está emitiendo electrones dentro del rango visible. Acá entonces, de acuerdo a los valores de función trabajo de la tabla, hemos calculado entonces la frecuencia mínima y la longitud de onda para cada uno de los materiales que tenemos. En este caso lo hemos tomado, hemos todo llevado a una tabla, la frecuencia mínima y la longitud de onda calculado en base a la función trabajo y los valores que nos otorga el simulador. Entonces, en base a ello, podemos ver entonces que como observación directa se obtiene que el simulador para cada uno de los materiales, tanto los valores de frecuencia mínima como longitud de onda umbral, para los fotones emitidos, los cálculos coinciden, ¿sí? Acá hay flujo de electrones, sí, efectivamente, pues a partir de la función trabajo, a partir de esta energía, ya empieza a haber emisión de fotoelectrones. Entonces, ¿qué significado tiene el comportamiento para usted como ingeniero? ¿Sí? Se imagina una luz solar sobre una fotocelda. Bueno, acá podemos ver entonces que una fotocelda tiene el principio de funcionamiento del fotoeléctrico, del principio de efecto fotoeléctrico, es decir, desprendimiento de material fotosensible a una determinada longitud de onda, ¿sí? Entonces ya son emitidos, por lo tanto, a una intensidad. Por lo tanto, se crea una intensidad o corriente eléctrica que permite activar o desactivar un circuito, por ejemplo, el de alumbrado público. Acá en el punto 5 nos dice que clasifique la longitud de onda umbral que obtuvo para cada material. Esto significa si estos materiales en un medidor en un medidor de luz fotocelda, ¿sí? Entonces el medidor será sensible a longitudes de onda más largas o más cortas. Bueno, una fotocelda como tal trae para graduar la sensibilidad de la luz, ¿sí? Pero siempre se mantiene dentro de su rango de detección. Por ejemplo, para una fotocelda sería sensible a qué tipo de luz. Bueno, es sensible a la luz visible, infrarrojo, ultravioleta. Acá tenemos los gráficos donde es sensible y una tabla para apoyarnos para identificar bajo qué rango se encuentra, por lo menos en este caso para el magnesio a 337 nanómetros se encuentra una luz de color ultravioleta cercano, para 275 en el hierro nanómetros también se encuentra ultravioleta cercano y para el magnesio, para el potasio, perdón, a 539, 540 se encuentra en un color verde. En el paso 6 acá hemos calculado el potencial de frenado, la energía cinética máxima y la velocidad de los electrones emitidos para cada material, ¿sí? Entonces acá pues, tomando las fórmulas, en este caso también la masa que es 9,11, pero lo vamos a llevar a 9,11 por 10 a la 31. Hemos calculado la energía total,
¿sí? Teniendo la energía total en base a la longitud de onda que nos proporciona, que es de 415, podemos ver que para el magnesio nos da un potencial de frenado negativo, lo que significa que no hay emisión de electrones como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, acá la energía cinética debe ser igual al potencial de frenado y en este caso es negativo, es cero. Entonces, por lo tanto, la velocidad también es cero, no va a haber velocidad. Caso similar pasa para el hierro, nos dio 1.5, 1 menos 1.5 electronvoltios, como lo vimos acá, tampoco hay emisión de electrones para el rango visible, en este caso 415. La velocidad es cero. Pasar al potasio acá en el rango en 405, sí, ya sabemos que hay emisión de electrones, nos dio un potencial de frenado 0.69, por lo tanto la energía cinética es de 1.10 por 10 a la 19, menos 19 joules y la velocidad de 492.619.13 metros sobre segundo. Entonces acá verificamos para el magnesio, efectivamente acá el potencial de frenado pues está en cero, negativo. Para el hierro pasa algo similar, pero para el potasio sí, como podemos ver, está en 0.69. Acá se puede evidenciar que los electrones ya se buscan de frenar a este potencial de frenado. ¿Sí? Y en el paso 8, bueno, acá tomando a partir de los resultados obtenidos en el paso 6 y 7, determina la diferencia que existe entre una fotocelda y una celda solar. Bueno, acá una fotocelda ya sabemos cómo funciona, bajo qué principio tiene, ¿sí? Mientras que una celda solar o fotovoltaica, ella convierte la luz en energía eléctrica por medio de un campo magnético que se hace, que se forma, pero bajo la unión de un semiconductor P con un semiconductor N. A medida que se aumenta la radiación, también lo hace la diferencia de potencial. Finalmente, acá tenemos para el cadmio. Entonces, el cadmio pues, es un semiconductor que se utiliza mucho para en el diseño de fotoceldas de alumbrado público, ¿sí? Entonces, acá nos piden que qué longitud de onda máxima es la adecuada. Bueno, para ello nos vamos a apoyar entonces en el simulador y podemos ver que en el simulador para el cadmio tenemos que una longitud de onda de 260 nanómetros es la apropiada, ¿sí? Entonces acá esto fue nuestra explicación. Muchas gracias.